Bueno, ahora sí, configuraciones básicas. Esta es la primera configuración. Se arma de esta manera y vamos a analizar el circuito. Para analizarlo, pues vamos a sustituir el símbolo del OPAMP por su modelo equivalente, que en este caso va a ser el modelo ideal. Entonces quitamos el operacional. Sustituimos el modelo. Era un circuito abierto en las entradas. Esta era la terminal inversora, entonces este es B-. Y acá es B+. Y en la salida estaba una fuente dependiente. Puesta a tierra, cuya salida es K por el voltaje diferencial, pero el voltaje diferencial es B más menos B menos. Para ahorrarme dibujar más, pues lo vamos a poner así. B menos, B más. ¿De acuerdo? Entonces se sustituye por su modelo ideal o el modelo que querramos utilizar, en este caso el ideal, y se analiza el circuito. Entonces, este análisis de circuito, pues simplemente pongo la señal. Es una fuente independiente. Y ahí está el circuito que hay que resolver. Si observan, lo voy a nada más acomodar. RF es una línea es una rama. RI, este nodo es B menos, una fuente independiente que se llama BI, el punto común, y en este nodo la fuente independiente, perdón, dependiente. K, B más, menos B menos. Y este es el voltaje en la salida. Este es B menos y B más es ese punto de tierra, ese punto común. Entonces, esto es B más. Entonces, realmente es un circuito muy sencillo. Es solo una malla. Una malla en la que queremos voltajes. Un voltaje en un nodo, bueno, que además es una fuente de voltaje, una fuente de voltaje, dependiente de voltaje. Vamos a resolverlo. Voy a usar, como en estos casos se buscan voltajes, voy a utilizar el método de análisis de los nodos, que pues encuentra los voltajes de manera directa, entonces me parece siempre lo más sencillo, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo y un nodo de referencia. Entonces, el primer nodo ya está solucionado, es BI. El segundo nodo, voy a asumir que las corrientes, la suma algebraica de corrientes, recuerden, es 0. Voy a asumir que las corrientes salen. Entonces, la corriente en esta rama sería B menos menos BI. B menos menos BI. Entre RI es esta corriente. Más la que va para allá. Sería B menos menos BO entre RF. Y eso es igual a 0. La suma algebraica igual a 0. Ahora BO también es esto, pero bueno, eso lo dejaremos al final. BO, pues ahí lo tenemos. BO es igual a K B más, y B más resulta que es el nodo de referencia, o 0. Entonces 0 menos B menos. Y ya son todos. 1, 2, 3. El primero que ya estaba. Y es todo. Entonces no hay mucho por hacer. Simplemente BO lo sustituimos acá. Nos va a quedar B menos y una constante K. B menos, B menos, B menos, constantes y la variable independiente. Y simplemente sustituimos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer álgebra. B menos menos BI
entre RI, B menos, menos veo. K menos se va a hacer positivo, B menos. Sustituyo B menos, lo despejo. Bien, despejo B menos, lo coloco aquí y ya tenemos el voltaje de salida, que es lo que estamos buscando. Entonces vamos a despejar B menos. Entonces sería 1 en RI, primero los agrupo. 1 en RI por B menos. 1 en RF por B menos. Y más K entre RF. Entonces quiere decir que esto puedo ponerlo como 1 más K. Y todo esto multiplica B menos. Y una vez voy a despejar. Este término está en ese mismo lado, con signo negativo. Lo voy a pasar para allá con signo positivo. Va a quedar 1 en RI por BI. Y listo. Despejo B menos. Este pasa para acá. Entonces quedaría arriba BI y abajo quedaría RI. Multiplica a 1 en RI más 1 más K entre RF. Ahí está. Y lo que queremos es el voltaje de salida. El voltaje de salida es menos K veces B menos. Y todo esto es B menos. Entonces nos va a quedar K por B. Y esta es la solución. Es la ecuación que nos indica el voltaje de salida. Ahora, aún se puede ajustar más detalles, asumiendo, bueno, estamos utilizando el modelo ideal, y en el modelo ideal la ganancia tiende a infinito. ¿Qué hacemos si lo sustituimos de manera directa? Pues quedaría arriba infinito. Infinito por algo y abajo sería algo por otro término más 1 más infinito sería infinito. Entonces arriba queda infinito y abajo queda infinito. Cuando ese es el caso, pues tenemos que queda una indeterminación. Entonces lo que hacemos es primero lo manipulamos. Hacemos un límite. No voy a poner límite, simplemente voy a hacer la manipulación. Voy a multiplicar y dividir por el inverso de K. ¿Qué tendríamos entonces? Arriba aparecería BI. Abajo, dejaré RI, voy a multiplicar los términos de adentro. Sería 1 en KRI más estos dos términos. Sería 1 en K por 1, pues 1 en K. Más 1 y RF. Y esto cuando K tienda a infinito. Entonces, lo sustituyo ahora sí. ¿Cuál va a ser el resultado? Bien, K tiene infinito, 1 sobre infinito se hace 0, 1 sobre infinito se hace 0, entonces este término se va y queda RI por 1 en RF. O sea, RI por 1 en RF. ¿Sí? En otras palabras, voy a borrar. Está ahí. El resultado que se observa es que el voltaje de salida es igual me falta el signo. Está, signo negativo. Es de un signo negativo y hago la división, quedaría RF entre RI por B. Y yo creo que ya ustedes lo reconocen, ¿no? Es un amplificador, el amplificador más
típico, el más común, con amplificador operacional. Y esta configuración efectivamente se llama amplificador inversor. Y vean, es muy sencillo darle una ganancia a la que uno desee. Simplemente la relación de resistencias. Voy a quitar este modelo y voy a regresar el símbolo del op-amp pues para tenerlo más. Terminal inversora, terminal no inversora. Ahí está. Y ya no es necesario esto de aquí, creo. Ahí lo tenemos. Es un amplificador, bueno, así se llama, amplificador inversor. ¿Por qué amplificador? Pues porque si RF es mayor que RI, da ganancia. O sea, el voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada por tantas veces esa relación. Vean que también puede ser un atenuador, o sea, si RF es menor que RI, la señal se hace más pequeña. Entonces es muy versátil, ¿no? Amplifica si queremos, o si no queremos, o si queremos que sea idéntica la señal, pues dos resistencias iguales. Y esta sí es su característica primordial, invierte la señal, la desfasa 180 grados. Si pongo un volt, la salida, bueno, si pongo dos resistencias iguales y pongo un volt, la salida es menos un volt. Por eso se llama amplificador inversor. Ahora, hay otras características importantes de este amplificador. Creo que sí, no era necesario que borrara todavía. Aquí era RI, RF y la fuente. Acá, B más menos B menos. Y acá la fuente de entrada, la variable independiente que es B. Este era B menos y este era B más. Entonces ya sabemos su ganancia, aquí está. Esta es la ganancia de este amplificador, la ganancia de lazo cerrado, ganancia de voltaje de lazo cerrado. Es la relación salida-entrada. Esto lo pasamos por acá y queda la ganancia. Pero hay más características importantes de un amplificador. Y una de ellas, igual que en el amplificador diferencial o en el repaso que vimos al principio de lo que eran amplificadores, pues algunas características relevantes son, por ejemplo, su impedancia de entrada. O sea, cuando yo conecto esta fuente, la misma fuente de entrada, se absorbe corriente. ¿Cuánta corriente absorbe? Si luego yo lo que hago es dividir ese voltaje que yo puse y esa corriente que se absorbió, pues se va a llamar impedancia de entrada. El op-amp, el amplificador operacional por sí mismo, tiene una impedancia infinita. Usé ese modelo, aquí está, representado a través de este esquema. Es el modelo ideal. Pero ya no está solo, o sea, ya no puedo asumir que esa impedancia sea la del op-amp porque ya hay otros elementos. Y recordarán en otro de los videos anteriores que una de las características de la realimentación negativa es que se reduce la impedancia de entrada. Entonces, si él tenía una impedancia infinita, pues seguramente ahora ya no lo es. Bueno, pues tenemos este circuito. Vean que esta II, esta corriente II, es igual a BI menos B menos entre la resistencia RI. Y ya lo había hecho. Ya tenía aquí la ecuación, la borré, desafortunadamente. Bueno, no me quedan, por haberlo hecho, no me queda más remedio que hacerlo rápidamente.
Entonces ese es B menos. Significa que la II que estoy buscando sería igual a BI menos B menos, que es todo esto. B menos, entonces sería igual a BI entre RI por 1 en RI más 1 más K entre RF. Todo sobre RI. Puedo sacar a BI como un término común. Entonces este sería 1. Este sería 1 y lo pongo acá afuera. Puedo usar un término común. El mismo RI. 1 en RI. 1 más K entre RF. Lo hice muy cerca. Okay. Para que sea un 1, pues debe ser el mismo arriba. RI. 1 en RI. 1 más K entre RF. Menos 1. Ahí está. Esto por BI y abajo RI. Entonces, sigo haciendo álgebra. Este lo pongo aquí abajo, quedaría RI al cuadrado, el inverso de RI, 1 más K, RF. Y arriba quedaría RI por 1 en RI, pues queda 1 menos 1, se hace 0. Entonces quedaría solamente RI entre RF por 1 más K. Y multiplicado por BI. Allí está. Ok. Bueno, voy a quitar esto así porque ocupo el espacio. Y continúo con esto. Vean que lo que estoy buscando es BI entre II. BI entre II, que se llama impedancia de entrada. Entonces yo pongo BI y pongo II. Y resulta que este es II. Este de aquí, entonces lo sustituyo. RI entre RF, 1 más K por BI sobre RI cuadrada. Voy a multiplicar estos términos. RI cuadrada entre RI, pues va a quedar solamente un RI. Y luego más RI cuadrada entre RF por 1 más K. Ahí está. Los BI se van. 1 y 1. Listo. Y ya tengo la ecuación de impedancia de entrada, pero sigue habiendo la K. Y la K, como estoy usando el modelo ideal, es acá tiende a infinito. Entonces tengo que acabar haciéndolo lo mismo que hice hace rato. Voy a quitar esto para que no estorbe. Entonces, si, bueno, esto va a quedar arriba, vamos a acomodarlo. RI cuadrado entre RF, 1 más K, entre RI, entre RF, por 1 más K. Si sustituyo directamente la K, pues arriba quedaría infinito, abajo quedaría infinito, entonces quedaría infinito sobre infinito y pues no se puede determinar. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues dividir y multiplicar por 1 en K. Entonces, si dividimos y multiplicamos por 1 en K, ¿qué es lo que vamos a obtener? Por 1 en K, entonces quedaría RI entre K. Más RI cuadrada entre RF por 1 en K, quedaría 1 en K más 1.
Y abajo quedaría RI entre RF por 1 en K más 1. Todavía no sustituimos, todavía K tiende a infinito. Entonces ahora sí ya podemos sustituir sin tener una discontinuidad. Ahora sustituyo K que tiene infinito, este se va a hacer 0, este se va a hacer 0 y nada más va a quedar RI al cuadrado sobre RF arriba y abajo este se hace 0 y va a quedar RI sobre RF abajo. Las RF se van, un RI se va, el resultado es RI. ¿Y sí? Efectivamente. Este amplificador tiene como otra característica, una de sus características es una impedancia de entrada, lo voy a poner por aquí, igual a esta resistencia. Por eso le llamo RI. Es la impedancia de entrada. La impedancia de entrada de este amplificador, de un inversor, es esta resistencia. ¿Ok? Bueno, pues ya quedó ese punto. Ahora, otra característica importante de este amplificador es su impedancia de salida. O de todos los amplificadores es la impedancia de salida. ¿Cómo encuentro la impedancia de salida? Bueno, ahí hay varias formas. Una es poner yo una fuente por este lado y analizar el circuito. Apaciguo las otras fuentes, que en este caso solo es una. Apaciguo esta fuente, pongo una fuente por la salida, analizo el circuito y encuentro la impedancia de salida de la misma manera que fuera de entrada. O, bueno, esa es una. O otra es encontrar el voltaje de salida en circuito abierto. Que ya lo tengo. Aquí está. Este es el voltaje de salida en circuito abierto. No hay ninguna carga. Entonces ese. Y luego ponerle un cortocircuito. Y entonces encontrar ahora la corriente de salida, pero ahora en cortocircuito, que ese sí no lo he hecho. No lo hemos analizado. Entonces, esto ya lo tenemos. Y sabemos que da menos RF entre RI por BI. El otro es el que no está. Vamos a hacerlo. La corriente de salida en cortocircuito. Entonces, ¿qué implica? Ni modo. Otra vez regresemos al circuito original. RI, RF. Este era B menos. Aquí estaba B más, que es el punto común. Una fuente dependiente de valor K, B más menos B menos. Y una fuente independiente de valor BI. Y ahora el nuevo circuito es hacer un cortocircuito. En la salida poner un cortocircuito y esta corriente, la que viaje por aquí, es la corriente de salida en cortocircuito. ¿Cuánto es esa corriente de salida en cortocircuito? Bueno, pues veamos. Si le pongo un cortocircuito, analizo a esta fuente y vean, esta corriente de cortocircuito va a ser, esta fuente va a aventar corriente. Esa corriente va a fluir y se va por donde haya menos. Como hay un cortocircuito, toda se va por acá. Entonces simplemente es esta malla. Esta corriente son dos corrientes. Una, la creada por BI. Y otra, la creada por KBD. O sea, una creada por esta y otra creada por esta. La primera es la más sencilla de encontrar. Simplemente es BI entre las dos resistencias RI más RF. La otra es una fuente de voltaje independiente que está en cortocircuito. Y es ideal. O sea, es una fuente de voltaje. Vean, es una fuente de voltaje a la que le pongo un cortocircuito. ¿Qué pasa cuando una fuente de voltaje se le pone en cortocircuito? Pues fluye mucha corriente. De hecho, no va a importar inclusive el valor de esta fuente de voltaje. Con que tenga un pequeñísimo voltaje, si yo ese voltaje, sabemos esto, que la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente.
Entonces, ¿qué corriente tendría una fuente de cierto voltaje si le conectamos cierta resistencia? Bueno, pues es la ley de Ohm. Pero como hay un cortocircuito aquí, esta resistencia es cero. En la práctica no es cierto, eso no ocurre. Pero tal vez se han dado cuenta que pasa cuando a una batería le ponen un cortocircuito. Pues la batería fluye mucha corriente, la más que puede la batería dar. Inclusive se puede dañar la batería. Y, por ejemplo, si es una batería de un automóvil, fluyen inclusive cientos de amperes. Y el cable con el que yo le puse ese cortocircuito se calienta, inclusive se puede quemar porque hay una gran corriente. En una batería ideal, el resultado de ese voltaje, cualquiera que sea entre cero, pues da como resultado infinito. Entonces, esta es teoría, simplemente. Entonces, una fuente de voltaje a la que le pongo un cortocircuito, pues da como resultado una corriente infinita. Y entonces, algo más infinito, pues es infinito. Entonces, esa corriente es infinita. ¿Qué implica? Que efectivamente la impedancia de salida en un amplificador inversor es cero. Pero eso es algo ideal. Realmente en la realidad el modelo de ese amplificador operacional pues no es ideal, o sea, no es esto, tiene una resistencia de salida. Y entonces no da una corriente infinita, o sea, da una corriente limitada, da un valor que no es cero. Pero ahorita estamos hablando del modelo ideal. Entonces, en el modelo ideal, lo que ocurre es que esa impedancia de salida es idealmente cero. La impedancia de salida es cero. La impedancia de entrada es RI, aunque el OP-AMP tenga impedancia de entrada infinita. Y su ganancia de voltaje es la relación de estas dos resistencias e invierte la señal, la fase de la señal. ¿Sí? Y solamente falta un detalle más, que es ver el ancho de banda. El ancho de banda de este amplificador. Bueno, resulta que el ancho de banda de este amplificador, aquí está el modelo, de hecho. No tenía este corto, ahí está. Este es el amplificador con su modelo ideal. Este modelo no tiene ninguna reactancia, no hay capacitancias, no hay inductancias. Por lo tanto, cualquier frecuencia que yo use acá va a crear una diferencia de voltajes aquí, es el voltaje diferencial, y se va a ver amplificado infinitamente. No importa la frecuencia porque no hay reactancias, o sea, no hay caídas de nada. Sabemos que en la realidad sí ocurre. Los operacionales, ese es su talón de Aquiles. Los amplificadores operacionales tienen un ancho de banda bastante limitado. Que fue necesario agregar una etapa que se llama de compensación en frecuencia y esa etapa limita el ancho de banda mucho. Bueno, en este caso que estoy usando un modelo ideal, no existe ese capacitor que se coloca ahí ni esas capacitancias parásitas. Por lo tanto, su ancho de banda va a funcionar a cualquier frecuencia. En teoría, el ancho de banda de este amplificador es infinita. Pero eso es teoría solamente. Y bueno, esta es la primera configuración. Es dicha de manera bastante rápida. Su ecuación de ganancia de voltaje, su impedancia de entrada, su impedancia de salida y su ancho de banda. Hasta ahí este video.